Buen día, espero hayan pasado bien. Hoy vamos avanzando en el trabajo de auditoría, entonces tenemos que empezar a planear la auditoría en su conjunto, la auditoría en su conjunto. Una vez que hemos establecido las responsabilidades de las unidades de la organización, es importante que nosotros tengamos una planeación correcta que nos permita o nos facilite nuestra labor. Es importante señalar que un protocolo de trabajo como el que vamos a estudiar no tiene el efecto suficiente si no existe la capacidad y la competencia suficiente de las personas que ejecutan la auditoría. En otras palabras, para realizar una auditoría financiera, como lo habíamos señalado, existe la necesidad de conocer el funcionamiento y el control que realizan las entidades en su área financiera contable. Hay que ser un experto en el área de control de los bienes de la organización y la participación de las 5M. Ya hemos repasado que las 5M hablan sobre la participación de la materia prima, de la maquinaria o equipo, de la metodología de trabajo para el funcionamiento de la organización, de la defensa del medio ambiente y de la creación de un medio ambiente interno acorde con las necesidades empresariales o institucionales, que no se trata de generar un ambiente de música ni nada de esas cosas, sino que además de la tranquilidad que se puede lograr por algún medio, es necesario que exista un proceso de empatía, un proceso de sinergia, y dentro de eso, una competencia leal en el proceso de desarrollo de las tareas de la organización. A veces algunos profesionales creen que se pueden convertir en auditores porque estudian el protocolo y son capaces de interpretar una base legal. Pero eso realmente no es el proceso contable, como tampoco es el proceso administrativo y peor el proceso operativo. Entonces hay que tener claro que esta solamente es una ayuda que nos da un camino a seguir, pero que fundamentalmente necesitamos ser expertos, profesionales, con conocimiento vasto, con experiencia en el campo del área que vamos a auditar. Entonces, ¿qué es lo que presentamos ahora? Un protocolo de trabajo. Ese protocolo de trabajo contiene cinco fases, ¿verdad? Existen algunos otros protocolos que son presentados por diferentes tratadistas, pero tienen 3 fases, 4 fases, 7 fases. Particularmente yo he escogido y dentro de eso lógicamente, lo he incrementado con respecto a los conceptos sobre la base de mi experiencia, que es lo que vamos a tratar de comunicar. Entonces la primera fase habla del estudio preliminar, el estudio preliminar de la organización. La segunda fase intenta recopilar la legislación existente sobre el área a auditar con la finalidad de poder seleccionar cuáles son las leyes, reglamentos, resoluciones, decretos, directivas que son aplicables a esa área. ¿Verdad? Yo puedo hacer una auditoría administrativa que se trata de todo el conjunto de la organización. Puedo hacer una auditoría financiera que trata específicamente sobre el área financiera contable.
y la presentación de los estados financieros, o puedo ser una auditoría operativa que intenta estudiar, identificar debilidades o desviaciones en la parte operativa. Pero entonces para eso tengo que revisar la legislación que hace relación a cada una de esas actividades en su conjunto o a cada una de sus actividades en forma individual. Cuando yo recopilo la legislación, entonces estoy en capacidad de conocer qué cosas deben hacer la organización. El tercer punto habla sobre la evaluación del sistema de control interno. Ya habíamos dicho que el sistema de control interno son todas las actividades, tareas que la organización ha resuelto ubicar en cada uno de los puestos o entre los puestos para poder determinar si las actividades se están realizando con propiedad y dejar un rastro que permita que cualquier investigador, cualquier evaluador pueda obtener una opinión clara de los hechos que ocurren o que ocurrieron en una entidad. ¿Verdad? La cuarta fase habla sobre trabajo en el campo, es decir, la aplicación propia de los procedimientos con la finalidad de poder elaborar los papeles de trabajo que permitan establecer la eficiencia de las operaciones. Y quinto, la comunicación, que va desde la comunicación del inicio de la auditoría hasta la entrega del informe final, adjuntando a ello el memorándum de antecedentes. Entonces vamos a hablar sobre la primera fase, que tiene que ver sobre el estudio preliminar. En la definición de una auditoría, entonces es importante, primero, establecer qué se va a hacer, cuál es la entidad que se va a evaluar, cuál es el área de esa entidad que va a ser auditada y cuál es el periodo que cubre ese tiempo de auditoría. Eso es importante y eso depende mucho de la relación existente entre los organismos de control y las entidades. Para el caso del Ecuador, ¿verdad? Y de cualquier país del mundo, normalmente pueden existir entidades públicas y entidades privadas. Para el caso de las entidades públicas en el Ecuador, entonces, de acuerdo a la ley de Contraloría, la única entidad que está autorizada para realizar auditorías es la Contraloría General del Estado. Y esta puede realizarle auditorías a diferentes entidades. A las instituciones, se las conoce como instituciones porque son organismos del Estado que van a prestar un servicio sobre la base de la necesidad de la sociedad y que son unas unidades netamente gastadoras, es decir, que no producen ingresos. O sus ingresos son tan mínimos que no son representativos frente al presupuesto general del Estado o frente al presupuesto mismo de la organización. Como ejemplo, podemos hablar nosotros allí de los ministerios, ¿verdad? Podemos hablar de las universidades, el caso de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Recibimos dinero con la finalidad de cumplir una misión, un objetivo que es profesionalizar a la juventud ecuatoriana. Asimismo están el Ministerio de Educación, están todas las unidades que tienen que ver con el Ministerio de Educación, que normalmente se las conocen como las direcciones provinciales de educación, los colegios que reciben directamente sus asignaciones, pero siempre vamos a tener el concepto que son entidades netamente gastadoras, ¿verdad? Direcciones de salud, direcciones de turismo, direcciones de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Otra clase de entidades que están bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado son las empresas públicas, que normalmente son conocidas como empresas estratégicas del Estado, ¿verdad? A diferencia de las anteriores, estas realmente
son alimentadas presupuestariamente y económicamente por el Estado, pero sin embargo producen ingresos representativos. Podemos hablar como ejemplo Petroecuador, ¿verdad? El Estado le asigna un presupuesto para su proceso de producción de combustible sobre la base del petróleo. Estos producen ese combustible y el Estado lo vende a sus usuarios, que son los dueños de vehículos o de maquinaria que necesitan combustible de diferente naturaleza. Y la tercera posibilidad son las entidades privadas que reciben recursos del Estado. Si una entidad privada recibe recursos del Estado, entonces el Estado puede realizar un control, una evaluación sobre los dineros entregados a esas entidades. Ejemplo, Solca. Solca tiene sus propios ingresos por donaciones, yo qué sé, ¿verdad? Además el Estado subvenciona una parte, entonces eso le da la autoridad para realizar evaluaciones que le permitan establecer si los recursos entregados han sido utilizados de conforme a los convenios establecidos. Asimismo tenemos el IES, ¿verdad? Ustedes conocen que el IES, el Estado les da como 400 millones de dólares anuales para poder satisfacer sus necesidades de salud a los jubilados y a todos aquellos que tengan cobertura por esa institución, ¿verdad? Los sueldos de los propios jubilados y la salud, etcétera, etcétera, de los activos también. Miren entonces cómo tenemos tres tipos de entidades que la Contraloría está obligada a realizar controles. Entonces en este sector se mueven en función de órdenes de trabajo. Y las órdenes de trabajo salen sobre la base de algo que ya estudiamos, que se llaman los planes anuales de las unidades de auditoría externa, aquellas que dependen exclusivamente de la Contraloría, y los planes anuales de las auditorías internas, que son las unidades que están ubicadas dentro de la entidad o de la organización o de la empresa y dependen administrativamente de la Contraloría y económicamente de la institución donde están ubicadas. Por otro lado tenemos el sector privado, que también tiene necesidades de auditoría para poder mejorar sus actividades, para poner un informe que dé fe que el funcionamiento de sus bienes está correcto de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en su escritura pública. Ahí se mueve en función de lo que diga la minuta y la escritura, ¿verdad? Y lo establecido en la ley de compañías o ley de bancos o ley de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces eso es importante tener claro. El privado entonces puede contratar entre privados, puede contratar a un auditor profesional y lo fundamental es ahí poder establecer determinadas cosas que ya señalamos como la entidad auditaria, el área que comprende la evaluación y el alcance. No olvidemos que el alcance habla del tiempo en el pasado que vamos a evaluar sobre la base del criterio post-mortem o auditoría posterior, control posterior. Allí está claro cómo vamos a definir el avance de los procesos de auditoría. Y ahí pues el sector privado, entre privados podrán establecer los costos del proceso de auditoría, formas de pago, que es importante para que no haya una ruptura entre las partes. Y muy importante que la empresa que contrate se fije claramente en las garantías, en el objeto del trabajo y fundamentalmente a dónde van a acudir en el caso de controversias. A veces las compañías auditoras son nacionales, pero están fuera de el territorio donde está la institución. Ejemplo, la Universidad Técnica Luis Vaz Torres, en el caso de la Contraloría no hay ningún problema. Pero una entidad cualquiera que esté ubicada aquí en Esmeraldas, si contrata una auditoría y los auditores son de Quito, de Guayaquil o son del exterior, es importante que la controversia sea ubicada dentro del territorio de la institución que está contratando.
Miren que en este caso no estoy defendiendo la auditoría, estoy defendiendo a la entidad. De tal manera que si hay una solución amigable puedan acudir a la Cámara de Comercio de Esmeraldas. Porque si vienen auditores de Quito, ellos van a intentar que en caso de controversias vayamos a la Cámara de Comercio de Quito. Entonces cada quien responde a sus propios intereses y a su propio entorno, el entorno más cercano. Y en el caso de los jueces también será lo mismo. Jueces para la provincia de Esmeraldas en lugar de sacarlos hacia otras provincias. Hay que ir avanzando en los criterios de defender también a la entidad. Los auditores vamos a hacer nuestra parte, pero tenemos que ser también justos con respecto a los procesos de contratación. Luego de que ya podemos definir todas esas cosas que queden claras, entonces vamos a pasar a conocer la opinión de la persona que nos contrata sobre su propia entidad. ¿Qué piensa de su entidad? ¿Qué leyes se aplican en su entidad? ¿Qué conflictos tienen? ¿Cuál es su interés para realizar un tipo de auditoría? Con la finalidad de conocer superficialmente el manejo desde la opinión del contratante. Desde la opinión del contratante. Y cuando hablamos del interés tenemos que definir cuál va a ser el resultado de la auditoría. El auditor tiene que ser claro en definir que el resultado de la auditoría dependerá del resultado de los papeles de trabajo en el proceso de evaluación. A veces algunos contratantes, por efectos de que quieren conseguir un préstamo o alguna cosa especial, algún interés institucional o personal, intentan que se les dé una razonabilidad de sus actividades como parte ya del contrato para poder conseguir lo que quieren. Entonces el auditor no puede prestarse para eso. Lo primero que tiene que definir es: mi opinión se basará en los resultados que emitan los papeles de trabajo en función de los procedimientos que se apliquen. Ya tengo todo eso, tengo una idea, tengo la claridad. Entonces es importante ahora sí preparar mayor información sobre la entidad. Voy a ocultar qué cosas hay en la entidad, qué leyes la cubren o qué leyes tienen que aplicarse ahí. Miren que todavía no voy a la entidad. Seguramente estoy en mi escritorio y de ahí voy a buscar la ley, ¿verdad? Su aplicación con la Constitución Política del Estado, la ley orgánica, la ley ordinaria, etcétera, etcétera. Todo aquello que afecte a la organización para tener una idea, no profunda, superficial todavía. Pero ya tengo una idea, además de la que me dio el contratante, tengo una idea sobre la base de lo que yo leo en relación a las disposiciones legales, a los objetivos y fines que tiene una organización cualquiera. Su escritura pública. Entonces allá vamos a avanzar. Ya estoy un poco preparado. Mal preparado aún, pero un poco preparado. Entonces estoy predispuesto a avanzar, a hacer una visita preliminar en la entidad, conocer sus instituciones, conocer su espacio físico, conocer dónde desarrollan su labor como su eje central, ¿verdad? Pero aún no voy a realizar ningún tipo de auditoría, sencillamente voy todavía a tratar de limar o de conocer cómo funciona. Y aquí nos enfrentamos con uno de los problemas más serios que pueden existir, porque normalmente los servidores de las instituciones le tienen un poco de desconfianza al auditor. El auditor se ha creado una imagen que viene un poco a encontrar responsables y a acusar a alguien, que de alguna manera los auditores anteriores se lo habían ganado, ¿verdad? Porque eran conocidos más como fiscalizadores, y en la transición de fiscalización a auditoría pues siempre se mantuvieron los vicios estos de que los auditores venimos a
presionar a lograr que esto